Falta y listo. Perfecto. Mando un saludo a todos y hoy vamos a y vamos a empezar con el estudio de la epístola a los Gálatas, pero creo que una forma interesante de empezar es haciendo un análisis exegético, en la medida en lo que se pueda, del... Voy a poner silencio aquí que está sonando, de la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, y en específico un pasaje que ha sido muchas veces citado para justificar el Estado y nuestra adherencia o participación política en el Estado-Nación. Vamos a extraer las enseñanzas de manera exegética de este texto y vamos a llevarlo, digamos, a conclusiones de nuestro tiempo. Pero primero vamos a analizar el texto, vamos a ver el contexto en el que estaba el apóstol Pedro, el contexto en el que estaban sus lectores, a quienes el apóstol Pedro se estaba dirigiendo, ¿verdad? Sacar los principios que hay ahí, las enseñanzas claras, evidentes, que están en el texto, y luego vamos a aplicarlas al contexto en el que estamos actual, en la medida de lo posible, por supuesto, haciendo una propuesta de la misma, ¿ya? Para ello vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, aquí tengo, ¿dónde la tengo? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, epístola de Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 11 al 19, ¿ya? Vamos a, primero, a preguntarnos algo. ¿Quiénes son los destinatarios de esta epístola? ¿A quiénes está escribiendo el apóstol Pedro, perdón. Padro, combiné Pedro con Pablo. Dice que los destinatarios de la epístola, en el versículo 1 del primer capítulo, les llama extranjeros de la dispersión, ¿no? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. La palabra expatriado es lo mismo de extranjero. Es la palabra parepidemoi en griego, que se traduce como diáspora. La pregunta es si se trata de judíos, lo que nos podríamos preguntar. ¿Se trata de judíos étnicos que están expatriados o de gentiles convertidos? Eso es lo que nos podríamos preguntar. Estamos aquí preguntándonos quiénes son los eh, destinatarios de esta epístola. La carta usa un lenguaje bien específico y usa una simbología de lo que sería el éxodo, un lenguaje del éxodo aplicado a la iglesia, a la iglesia a la que se está dirigiendo el apóstol Pedro. Dice en el versículo 9 del capítulo 2, antes de adentrarnos a lo que queremos estudiar, dice en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Esta es una imagen del Antiguo Testamento, del Pentateuco específicamente, de Israel en el éxodo de Egipto. ¿Mm? Y también describe, fijémonos, que uno podría decir, ya, este texto nos deja claro que se refiere podría ser la hipótesis, ¿no? Se refiere solamente a judíos étnicos. Pero fijémonos en el versículo 3 del capítulo 4 que dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, este texto del versículo 3 del capítulo 4 nos deja en claro que también describe, o el destinatario, ¿no? Al que va, también es eh, una persona que vivió en otro tiempo como un gentil, o sea, que era un gentil, tuvo una vida previa como gentil, ¿no? Dice el apóstol Pablo, basta el tiempo pasado. Eso quiere decir que anteriormente eran gentiles, no judíos étnicos. Por tanto, o por estas razones o por estos motivos,
a lo que nos lleva a concluir es que lo más seguro es que los destinatarios consisten en una audiencia mixta, tanto judío étnico como gentiles, como paganos, convertidos al cristianismo, ¿no? Pero mayoritariamente gentiles, obviamente, porque eran más gentiles en la iglesia en este tiempo que judíos, ¿no? Eh, y por tanto, fijémonos que el apóstol Pedro está mostrando que el pueblo de Dios está compuesto tanto de judíos como gentiles, y el verdadero pueblo de Dios está configurado por su unión con Cristo, como vamos a estar viendo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, una de las implicaciones que tiene esto, cuando el apóstol Pedro, perdón, llama a sus lectores extranjeros y advenedizos, lo está diciendo respecto a personas que, por ejemplo, siempre vivieron en una tierra, supongamos que en Galacia, ¿no? Supongamos que eran de Galacia, romanos, judíos incluso, o de todos tipos, está diciéndoles que son extranjeros y advenedizos, a pesar de que nacieron ahí, eran parte de esas naciones políticamente, sanguíneamente, étnicamente, ¿verdad? Eran parte de esas naciones, pero el apóstol Pedro está llamándolos a ellos mismos como extranjeros y advenedizos, lo cual está negando la relevancia de lo que hoy entenderíamos por nacionalidad, por patria, por sangre, digamos, por decirlo así, linaje sanguíneo o étnico o patriota, ¿no? Y está transponiendo esa identidad que tenían antes con su nacionalidad anterior, esa identidad la está transponiendo a una identidad que sigue teniendo una identidad, pero que ahora se cambia al reino de Dios. ¿Se entiende? Al reino de Dios. Para el apóstol Pedro, somos ciudadanos del reino de Dios en sentido literal. No es algo simbólico, si uno entiende bien lo que quiere decir el apóstol Pedro. No de nuestra nación natural o política, no somos ciudadanos de donde nacimos, en donde, digamos, operativamente pertenecemos, podríamos decir, políticamente. Estamos hablando de los tiempos del apóstol Pedro. Ya vamos a decir, vamos a sacar una conclusión de nuestros días. Pero para el apóstol Pedro, estos destinatarios a los que está escribiendo, a la iglesia, ¿no? Obviamente está hablándonos a nosotros también, somos ciudadanos del reino de Dios, no de nuestra nación natural o política. Y nuestra relación con esa nación, con la nación, por ejemplo, Roma, Galacia, el Ponto, todas las naciones que podrían haber estado en aquel entonces, en ese momento, y de las que pertenecían de forma natural los destinatarios a los que les llegaba esta carta, no era su verdadera nación, habían sido cambiados de nacionalidad, por decirlo de alguna manera. Y su relación con esa nación, con la nación a la cual ellos habían nacido, criado, en estos momentos, una vez que abrazaron a Cristo, es una relación de extranjero. Fíjense en eso. El apóstol Pedro está dejando en claro que los cristianos que se convertían, que pertenecían a esas naciones paganas, a Roma, a Galacia, etcétera, a Éfeso, de donde pertenecieran, ¿no? Estaban en una relación pactual y nacional como extranjeros en esos lugares, a pesar de que nacieron ahí y que se criaron ahí y que se formaron ahí. ¿Se fijan la implicación que tiene esto? En otras palabras, la política del Imperio Romano era la política de un reino del cual los cristianos no pertenecían. Los destinatarios a los que les va dirigida esta carta no pertenecían a ese reino en sentido político y actual, lo que hoy entenderíamos como nación, como Estado-nación, ¿no? Ni, ni tampoco eran parte de él en un sentido político y pactual. Ese orden ajeno, el Imperio Romano, es denominado por el mismo apóstol Pedro en el capítulo 5 versículo 13 de esta manera. La iglesia que está en Babilonia
elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Todos los eruditos o los comentaristas llegan a la conclusión de que el apóstol Pedro se está refiriendo aquí, en sentido simbólico, como Babilonia, al imperio romano, al orden romano, al sistema político imperial romano, lo que traduciríamos en nuestros días como el Estado romano. En aquel entonces Estado no existía, esa concepción no existía, esa idea, el Estado no existía, existía el imperio, o reinos, o reyes, o magistrados, pero no, eh, no Estado. Nosotros en nuestro tiempo y la academia ha tomado el concepto Estado y lo ha metido en todos los lugares, pero siendo estrictos, el Estado es un hecho, un fenómeno moderno, desde, desde la era moderna, que es desde el siglo XVI en adelante. Pero anterior a eso no existía, no había la concepción de Estado, ¿no? Y el apóstol Pablo se refiere a Babilonia, da título de Babilonia a Roma. ¿Y qué es Babilonia en términos bíblicos? Bueno, Apocalipsis nos podría ayudar en ese sentido, cuando dice que Babilonia la grande, ¿no? La gran ramera, digamos, el lugar de la idolatría misma, la ciudad del hombre caído, del hombre en rebelión contra Dios nuestro Señor. Y el apóstol Pedro, fíjense que el imperio romano, que era el que estaba controlando todo eso, Galacia había sido constituida por Augusto, si mal no recuerdo, en el año 25 antes de Cristo. Había sido, digamos, como región, como, como ciudad política, ¿no? Se había establecido, ¿verdad? Y había sido establecida por César Augusto en el 25 antes de Cristo. Y, y pertenecía, por supuesto, al Imperio Romano y estaba siendo dominada, gobernada, en última instancia, por el Imperio Romano, al cual el apóstol Pablo llama de Babilonia. Y en el contexto bíblico actual, entendemos que Babilonia es la nación, la ciudad del hombre, la ciudad caída, ¿no? A la que no pertenecemos nosotros, a la que se refería a San Agustín, ¿verdad? En su obra La ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Esa era la Babilonia, Roma. ¿Mm? Y fijémonos que el contexto histórico en el que está el apóstol Pedro y los destinatarios, ¿verdad? Es un mundo greco-romano, como ya más o menos sabemos, donde la religión era, en gran medida o absolutamente, un pegamento cívico. Era como la cultura que unía y cohesionaba a todo el imperio, a todas las naciones, a todas las personas. ¿Mm? Honrar a los dioses locales y participar de festividades y cultos era parte de ser un buen ciudadano, y sobre todo y ante todo, en el Imperio Romano, del cual pertenecía o al cual pertenecía Galacia, al cual pertenecía Éfeso, al cual pertenecía todas las ciudades, eh, era una, un requisito que se adorase al César, se diese culto al César en todas las ciudades a las cuales pertenecían estos creyentes, estos cristianos. Y eso era parte de ser un buen ciudadano. El cristianismo, con su exclusividad, un solo Señor, no dos, no el César y Jesucristo, sino Jesucristo es el único Señor y César es un diácono, eso ya es una revolución, una subversión al orden romano. El cristianismo entonces, con su exclusividad, un solo Señor y su rechazo a la idolatría, era leído como impiedad y deslealtad. Eso implica dos cosas que aparecen en esta carta. Primero, la insistencia en una conducta irreprochable, que el apóstol Pedro insiste. ¿Para qué? Al considerar vuestras obras, los impíos, los paganos, glorifiquen a Dios, en el versículo 12 del capítulo 2, como vamos a ver. Y segundo, el énfasis en que las acusaciones eran frecuentes, os calumnian, hablan mal de vosotros, en el capítulo 3, versículo 16. El propósito general entonces de esta carta era consolidar a los creyentes en una identidad sólida y una ética pública coherente. ¿Cuál era su identidad? De que ellos eran una nación, la nación de Cristo, que pertenecían al reino de Dios, que eran ciudadanos del reino de Dios, el reino de Cristo. Y su ética, tanto, tanto personal como pública, era la ley de Dios, la ética del reino, la ética de Cristo, una ética coherente con su reino al que pertenecían, no a,
con el que estaban habitando, ¿m? Para que con esto enfrentasen el sufrimiento sin renunciar a la santidad y al testimonio. Era el propósito que tenía el apóstol Pedro. Cuatro puntos importantes que quiero revisar antes de que leamos el texto. Primero, los términos que usa el apóstol Pedro. Usa vocabulario social concreto. Parapidemos, como hemos dicho. Paroicos, esto es, extranjeros. Para describir a cristianos como residentes en un lugar al que, en sentido pleno, no pertenecen. No son turistas espirituales, por decirlo así, sino forasteros con residencia, con una residencia real, el reino de los cielos, pero sin, perdón, una residencia real operativa en el lugar en el que están, en Éfeso, en Galacia, en Corinto, en donde sea que estén, ¿verdad? Tienen una residencia, sí, pero no son ciudadanos de esos lugares, en el sentido político y pactual, en el sentido del imperio romano o de el orden jurídico dominante en esos lugares. No tienen una ciudadanía existencial definitiva. Esa categoría social la reinterpreta teológicamente el apóstol Pablo de esta manera. Su estatus en el mundo en el sentido de creación humana, eh, el, el orden jurídico, pactual, estatal o político o imperial, como le quieran llamar, ¿no? Su estatus en el mundo refleja una identidad reconfigurada por Dios. No pertenecen a ese pacto, no pertenecen a ese orden jurídico, que es rebelión contra Dios, obviamente, ¿no? El orden del mundo en el sentido no de la naturaleza y de la creación de Dios, sino el orden creado por el hombre. El apóstol Pablo incluso usa una palabra específica para referirse eh, a las autoridades de este mundo, que son creación del hombre. Ya lo vamos a ver. El segundo, el contraste con antes, en el capítulo 4 versículo 3 al 4, que decíamos que antes eran paganos, antes vivían como los gentiles. El apóstol Pedro apela a esta vida anterior donde los destinatarios estaban integrados al patrón cultural pagano, idolatría, excesos, etcétera, ¿no? A la cosmovisión pagana y a su ley, a la ley de estas naciones paganas. La conversión produce fricción a la cual está señalando el apóstol. ¿Cuál es la fricción que se manifiesta? Lo que antes era normal ahora se vuelve ajeno. La forma de vida de los paganos, para el pagano que se convierte, ahora es algo ajeno, algo al que no pertenece. Su identidad no está en ese modo de vida, en ese modo de organización política, legal, moral, ética, ya no pertenecen a ese lugar, a esa identidad. Lo que antes era normal para el nuevo creyente, ahora se vuelve ajeno y y el entorno percibe esa ruptura como algo extraño. Ese extrañamiento no es algo sin importancia, sino que es evidencia, digamos, material, podríamos decir sociológica, ¿no? De una nueva pertenencia, eh, de una nueva nacionalidad, por decirlo así, y de un cambio, y aquí es el punto importante y del que, el que genera las fricciones, un cambio de lealtades. Ya no se es leal al orden anterior pagano, ya no se es leal al César, ya no se es leal a su nación, a su etnia original, sino que se es leal a Cristo, al reino de Dios, a la iglesia. ¿Mm? Tercero, hay una base teológica que el apóstol Pablo usa y que vemos el simbolismo o la forma de hablar de la iglesia como si estuviese hablando del Israel del Éxodo, ¿no? El pueblo y el exilio que vemos, ese lenguaje que usa en Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 9 lo redefine, o el apóstol Pedro, redefine esa pertenencia primaria que tenían los paganos, ¿no? Con su nación anterior, con la nueva nación, la iglesia. ¿Mm? La iglesia recibe títulos de Israel y es declarada pueblo de Dios. Por tanto, la identidad central ya no se articula por etnia, por polis o culto cívico, sino por el pacto en Cristo. La extranjería no nace de un espíritu antiorden, esta cualidad de ser extranjeros,
de los órdenes paganos, de los órdenes que no se someten a Cristo, esta cualidad de ser extranjeros a esos órdenes, de ser extraños, ¿no? A esos órdenes, no es un espíritu antiorden, no es un espíritu que esté, que sea revolucionario por ser revolucionario, por estar en contra de la legalidad, sino que es una lealtad suprema a otro rey, al reino de Cristo, que relativiza cualquier pertenencia secundaria, que le resta importancia a que yo haya sido, por ejemplo, nacido y criado en Galacia, nacido y criado en Roma, nacido y criado en Grecia. Eso pierde total importancia. Mi lealtad, mi compromiso, mi vida en pacto está en Cristo, en el reino de Cristo, en la iglesia, en la nación que es la iglesia. Cuarto, el objeto, objeto del extrañamiento, de lo que sea, de lo que hace que esto sea extraño. Acciones y conductas públicas. La extranjería se manifiesta en dos frentes: batalla interna contra deseos que destruyen, esto es la santidad que debemos vivir como cristianos, y la conducta pública excelente ante los gentiles, esto es la conducta que tenemos para fuera o que se ve al exterior, ¿verdad? El testimonio visible que tenemos. Esto se forma de la siguiente manera. No es que nosotros tengamos dos vidas, que vivimos una sola vida en términos del interna, nos sometemos al Señor, vivimos una ética que busca someterse a la ley y al pacto de Dios, ¿no? En adoración al Señor y en amor a nuestro prójimo, y de forma externa eso se va a manifestar en una vida que es ordenada por este pacto, por esta nación, por este reino, ¿no? Y vamos a vivir en conformidad a ello. Y como la ley de Dios es la ley perfecta, justa, santa, es el estándar absoluto de lo que es bueno, de lo que es justo, vamos a tener un testimonio, se espera, ¿no? Obviamente, de tener un testimonio excelente ante el mundo, pero no porque obedecemos la, digamos, el orden de las naciones a las que no pertenecemos, sino que obedecemos el orden del pacto y la ley de Dios. Y en virtud de ello es que somos justos ante Dios y, por supuesto, ante los hombres, en ese sentido. Ya lo vamos a estar revisando. Y por tanto, mm, no, este, cómo opera esta nueva ética y esta pertenencia, este pacto, no es una huida, no es un escape del mundo, sino que es un vivir en el mundo, ¿m? Pero en otro pacto, no en el pacto de la nación. Si lo hablamos en términos modernos, no, no es vivir en términos del pacto de cívico estatal de Chile, Argentina, Estados Unidos, no, de sus constituciones, no. Es vivir en términos de la constitución del reino de Dios, de la ley de Dios, de las sagradas escrituras, ¿no? Y en esa conducta, o sea, esa conducta se va a reflejar, ¿no? Que somos fieles como de forma última a ese estándar. A lo demás no, eso es relativizado, da lo mismo. Si resulta que cumplo las leyes de este mundo, por, por mi cumplimiento al pacto de la ley de Dios, pues bueno, es casualidad, porque resulta que esas leyes se someten en términos relativos, ¿verdad? O se parecen, ¿no? A la ley de Dios. Pero es casualidad, porque no es nuestra fidelidad, nuestra lealtad no está en esos órdenes, están en esas religiones, en esas cosmovisiones. ¿Se entiende? ¿Mm? Por tanto, esto no es una huida del mundo, ¿m? Sino una disonancia moral que se va a ver de parte de los creyentes, de los no creyentes, de los paganos, ¿no? Es una disonancia moral y cultural. El cristiano deja de participar en las liturgias del consenso, perdón, la idolatría y sus hábitos, y por eso mismo se vuelve un disidente inevitable cuando la sociedad sacraliza su propio orden. Y es lo que hace todas sociedades paganas, todas, incluidas las estatales modernas, humanistas. Cuando alguien no cuando se sacralizan estos órdenes y una persona mm, la desprecia, pero en un sentido no de ataque, sino de que no le interesa,
no es su orden, no le presenta una lealtad, una obediencia, una sumisión, porque no le interesa, que no adora a ese ídolo, porque lo ve como un ídolo, es lo que hacen los cristianos, que va a despertar de parte de los que pertenecen a ese orden y lo sacralizan, pues va a despertar enemistad. Eso es lo que estaba pasando con los cristianos en este momento que escribe el apóstol Pedro. Una enemistad y una persecución, quizás no material en el sentido de física, pero sí acusaciones que empezaron a crecer cada vez más y que después llevarían a una persecución ya violenta. En este momento estamos hablando más o menos del año 60 aproximadamente, del año 60 de nuestra era, después de Cristo. Todavía no existía una persecución cristiana. Sí había una persecución ideológica, sí había una persecución como lo que estamos hablando, un desprecio, mira esto, se empezó a gestar este desprecio hacia los cristianos porque se veía que no eran leales a a los órdenes sacralizados, los órdenes paganos que sacralizaban, que convertían en religión, que es lo que pasa hoy en día con los estados modernos. Ya, después de esta introducción vamos al texto. Vamos al texto y tengo una traducción que he hecho, una traducción más literal, para que podamos rescatar un poquito más no es que esté mala la traducción de la Reina Valera, está excelente, pero aquí quiero usar esta traducción para que veamos unos matices. En el versículo 11 del capítulo 2 dice, amados, os exhorto como a extranjeros y peregrinos a absteneros de los deseos carnales, los cuales hacen la guerra contra el alma, teniendo vuestra conducta entre los gentiles excelente. Pero esa excelencia, ¿con qué se mide? ¿Con el estándar jurídico, legal, ético de los gentiles? No, la ley de Dios, ¿verdad? Dice, amados, os exhorto como a extranjeros y peregrinos. Ustedes son extranjeros y peregrinos. No deben lealtad al imperio romano, a su orden, a su ley, a su ética. No le deben lealtad alguna. Pero deben abstenerse de los deseos carnales, que son los que construyeron el Imperio Romano, obviamente, el pecado original, los cuales hacen la guerra contra el alma. Versículo 12. Teniendo vuestra conducta entre los gentiles excelente, para que en lo que hablen contra vosotros como de malhechores, o sea, ya había acusaciones contra los cristianos de ser malhechores. ¿Por qué? Porque no tenían una lealtad al César, no le rendían culto, no tenían la ética romana, pagana, no adoraban a los dioses, no se sometían a esas instituciones en el sentido como se exigía, ¿no? De sumisión y adoración y lealtad. Entonces las acusaban de malhechores, habiendo inspeccionado vuestras buenas obras. Es la traducción literal, habiendo inspeccionado los gentiles vuestras buenas obras. ¿Cómo sabemos que son buenas obras? Nuevamente, y siendo insistente aquí, porque hay que insistir, que hoy en día esto se ha oscurecido, a través del estándar y la medida de la ley y el pacto de Dios, no de la cultura, de la ética humanista, del orden romano, del orden jurídico, de la ley, no, de la palabra, ley de Dios nuestro Señor. Y con esto glorifiquen a Dios en el día de la visitación, el día del juicio, podríamos decir, ¿no? Eh, la idea es que a lo mejor no van a glorificar a Dios cuando te vean en tus buenas obras. Por ejemplo, vamos a dar un caso. Los cristianos que empezaban a, a acoger a los enfermos, que en aquel tiempo la sociedad veía a los enfermos como un problema y los tiraban en las calles, a recoger, los cristianos se colocaban no solamente a rescatar, a sanar a los enfermos y a recibirlos, sino que también adoptaban a los hijos abortados, los que tiraban en un basurero, literalmente, tomaban los hijos y no quiero este hijo y lo botaban, los cristianos lo tomaban, ¿no? Eso iba en contra de la ética y de la visión pagana, ¿no? Era digamos, una inmoralidad, ¿no? Era ir en contra del orden de Dios. Y por supuesto, al ver estas buenas obras de los cristianos, no iban a glorificar a Dios en ese momento, pero sí lo iban a hacer en el día de la visitación, en el día del juicio, o quizás
en algún momento donde el Espíritu Santo los llevara a entender su injusticia y a reconocer la justicia de los cristianos, que podía ser en un momento de conversión de los mismos paganos, ¿verdad? Pero en algún momento, ya sea en el día del juicio o en el periodo en el que estaban en este mundo, iban a reconocer las buenas obras y a glorificar a Dios a través de ellas. ¿M? Pero no es que esto era, no esperemos que por nuestra buena conducta, por obedecer la ley y por organizarnos como nación, cosa que no estamos haciendo hoy en día lamentablemente como iglesia, pero por organizarnos como nación y aplicar la ley de Dios, ¿no? No esperemos que los gentiles vayan a decir, oh, mira, qué justos son estos hombres. No, van a empezar a atacarnos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo actual, que los cristianos se organicen para crear colegios propios sin consultar al Estado y sin pedirle permiso. Que se organicen y hagan centros de, no sé, de hospitales sin pedir permiso, sin pedir patente. ¿Qué es lo que estarían haciendo los cristianos, o sea, los paganos, los gentiles, los que tienen un pacto con estos órdenes que no se someten a Cristo? Lo estarían denunciando, lo estarían llamándolo de inmorales, de malhechores, mira lo que están haciendo, están, se están sometiendo al Estado y a las leyes, son malhechores, son delincuentes, ¿verdad? Son todos los títulos que nos puedan dar. Porque nuestra lealtad no está con el Estado, está con Cristo. Y Cristo nos ordena a atender a los enfermos, a atender a los huérfanos, a educar a nuestros hijos y podemos organizarnos y crear colegios en los que no demos cuenta al Estado, porque vivimos de manera justa, pero dando cuentas a nuestro soberano, a nuestro Señor, ¿verdad? Y eso despertaría de forma inmediata un desprecio de los gentiles, de los no creyentes, y conllevaría, por supuesto, en el tiempo a una persecución a la iglesia, ¿m? En un orden pagano, como el que estamos viviendo hoy en día. Está medio cristianizado, sí, eso es verdad, hay que hacer los matices, pero de base es pagana. eh, eh, de base es pagana, en un orden como este, que la iglesia no sea perseguida, quiere decir que la iglesia está prostituida. O sea, que la iglesia pueda vivir cómodamente en un orden como en el que estamos. Eso quiere decir que la iglesia no está siendo fiel al Señor, está siendo fiel a los ídolos. ¿M? Versículo 13 dice, someteos pues a toda creación humana. Y aquí, fíjense, la palabra la traduzco como creación humana, ¿no? En la Reina Valera dice institución humana, que también puede ser traducido como institución, pero el concepto es creación humana. O sea, esto lo crearon los hombres, este orden, esta ciudad, Babilonia, este orden jurídico, estas leyes, esta moralidad, esta ética, este orden, es de creación humana. ¿M? Que quede claro. O sea, se deja en claro, se desacraliza. Esto es un invento humano. No tiene nada de trascendente, no tiene nada de superior. No, no, no. Esto es un invento humano. Puede ser más o menos útil, puede ser más o menos justo, puede ser, puede ser lo que quiera, pero es un invento humano. ¿M? Es importante. Y el apóstol Pedro lo deja bien en claro. Someteos pues a toda creación humana o institución humana por causa del Señor, no por causa de estas instituciones, sino por causa del Señor. Fíjense que la lealtad sigue siendo a nuestro orden, a la nación a la que pertenecemos, ya sea al rey como quien está en eminencia, como quien está gobernando en esa nación. Hay que someterse, ¿en qué sentido? En que no nos vamos a rebelar y no vamos a decir, no, esto es nuestro y a irnos en guerra contra el rey. Reconocer su autoridad, reconocer que hay un orden, ¿sí? Será injusto, será pagano, pero hay un orden, hay que respetar y con nuestra predicación y con nuestras obras vamos a conquistar ese orden. Que estamos llamados a conquistarlo. No estamos llamados simplemente a decir, ah, no, no, hay neutralidad y no, ya vamos a ir avanzando en eso. Versículo 14. Ya sea a los gobernadores como enviados por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, para venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aquí suena Romanos 13 clarito, ¿verdad? Fíjense cómo de forma tremenda el apóstol Pedro está diciendo que todos los reinos de este mundo pertenecen al Señor y que todos deben someterse al Señor.
le deben a Él obediencia. Romanos 13 diría claramente que los reyes o los gobernantes son siervos de Dios, que por tanto deberían aplicar la ley y el pacto de Dios. El hecho de que no lo estén haciendo demuestra que son, digamos, injustos. ¿M? Ya a los gobernadores como enviados por medio de Él, Jesucristo, para venganza de los malhechores. ¿Quiénes son los que hacen mal? Sí, fíjense aquí, si no tenemos en claro esto, podríamos decir que los malhechores serían los cristianos, porque los paganos están diciendo que los cristianos son malhechores. Entonces, ¿bajo qué estándar, bajo qué medida, quién es el que define lo que es malo, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es injusto? Dios nuestro Señor a través de su ley. Es súper simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer los reyes, los gobernadores? Castigar a los que hacen lo malo, pero según Dios nuestro según a quien nosotros servimos. ¿Se entiende? Por tanto, si el gobernante define que estamos haciendo algo malo, que no es lo que dice Dios, pues me vale. No me importa, no me interesa, ¿verdad? Pero lo enfrentamos de forma humilde. ¿Qué? Porque somos libres, sí, somos libres de estos tiranos, somos libres de esos órdenes paganos, pero somos siervos de Dios. Por tanto, nos sometemos a Dios, primero que nada, y nos mostramos humildes ante los demás. No somos rebeldes, no somos, digamos, en el sentido, ¿qué te pasa? No, no, discúlpame, señor rey, discúlpeme, pero usted no es mi rey, no tengo un pacto con usted, yo tengo una lealtad, una fidelidad a mi señor, así que me va a disculpar usted, yo no le puedo obedecer. Lo puedo honrar, lo puedo respetar como quien es un rey de una organización humana, sí, pero no me pida a mí usted lealtad. No me pida que yo valore su ley como si fuese verdadera ley. Discúlpeme, pero no, yo tengo un reino que trasciende, que está por encima suyo y de hecho un reino al que usted le debe dar cuenta y al que usted se debe someter. Usted es un siervo, un diácono de mi señor, de mi rey, al cual usted debe servir y aplicar su ley. Eso cambia todo, lo cambiaría todo, ¿no? Versículo 15 dice, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar. La palabra en griego se podría traducir pongáis bozal, ¿no? A la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quiénes son los hombres insensatos? Los que siguen el ordenamiento jurídico pagano, los que siguen la cultura pagana, el imperio romano, en ese sentido. Lo hacemos como, versículo 16, como libres, no como teniendo la libertad por pretexto de malicia para hacer lo que queramos. No, sino como esclavos de Dios. Palabra ahí que se traduce como siervos, es esclavos, es dulos en griego. Y fíjense, somos libres del mundo, somos libres de todos estos órdenes, de todos estos imperios, estados, somos libres de ellos. No nos obligan, pero somos esclavos de Dios, de su pacto y de su ley. ¿Entiendes? No, no es que somos libres y podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana. No, no, amigo. Usted es libre respecto de la tiranía, pero es esclavo, siervo de Dios nuestro Señor. En ese sentido, eso es lo que hace un cristiano. ¿Mm? Versículo 17, y este es el versículo más usado para justificar lo que contradice totalmente el apóstol Pedro. Honrad a todos, amad a la hermandad, estoy traduciendo literalmente, honrad a todos, amad a la hermandad, a la iglesia, temed a Dios, fíjense, esto ya es un temor religioso, cultico y de adoración, ¿no? Y honrad al rey. Así como honrad a todos, honren al rey. No honren, honren, reconozcan, ¿sí? Tenemos que reconocer lo que la ley de Dios otorga a mi prójimo, el derecho a la vida, a su propiedad, ¿verdad? A que lo deje en paz, que no lo moleste, ¿verdad? Y que reconozca su autoridad sobre su propiedad y sobre el orden en el que está. Así lo mismo con el rey. Reconozcamos su autoridad sobre la nación en la que está, ¿verdad? Se le reconoce, se le respeta, pero no nos sometemos a él. ¿En qué sentido? En el sentido como lo que exigen estos órdenes, lo que exigía César, una lealtad, una adoración, un culto, lo que exige hoy en día los estados, una lealtad. El Estado moderno exige que nosotros, nuestra lealtad llegue a tal punto de que demos la vida por la patria, por el Estado-nación.
A mí no me interesa eso, no lo voy a dar, no me importa. Digan lo que quieran decir o supongan que me están obligando. No, porque no lo reconozco, no es mi Señor, no es mi, mi lealtad, no es mi nación. Mi nación es el reino de Dios, es la iglesia. Estamos trayendo las enseñanzas claras y específicas de este texto. Entonces, vivimos en tiempos donde la estatolatría es la religión por defecto de las masas. El Estado moderno es ese Moloch que reclama soberanía sobre la educación, la economía, la moral, exige no solo nuestros impuestos, sino nuestro temor reverente, en contradicción a lo que el apóstol Pedro nos enseña. Frente a este leviatán, la respuesta de la iglesia moderna ha oscilado pendularmente en nuestros días, en nuestro tiempo, entre la asimilación cobarde, someterse a este orden, pero en el sentido de pertenencia, ¿no?, a este orden, y también ha oscilado al escapismo pietista, ¿no?, al apartarse totalmente y no queremos nada con este orden. Están los que se mezclan y están los que s- se apartan totalmente, se van al monte. Existen varias denominaciones que podemos colocar en estos dos péndulos, por decirlo así. Sin embargo, el apóstol Pedro, escribiendo una iglesia, como hemos visto, dispersa bajo la sombra de un imperio totalitario, como lo es el Estado moderno es totalitario, ¿sí?, ofrece una tercera vía, la estrategia del dominio a través de la santidad y la distinción pactual, que es lo que hemos estado conversando, ¿no? Lo que hemos venido diciendo, ¿no?, hemos encontrado una hoja de ruta para la reconstrucción cristiana. No se trata de una ética de escape, como hemos ya dejado en claro, sino una ética de confrontación mediante la obediencia superior a la ley de Dios, a un orden superior y a una pertenencia a un reino y a una nación distinta, ¿no? Fijémonos que el autogobierno se presenta como un acto de guerra, prácticamente. Como hemos leído, ¿no?, en el versículo 11: amados, os exhorto como a extranjeros y peregrinos a abstenerse de los deseos carnales, los cuales hacen la guerra contra el alma. Pedro comienza definiendo nuestra situación jurídica y ontológica. Somos, como hemos dicho, residentes extranjeros, paroikous en griego, y peregrinos, parepidemos en griego. Estamos en la polis del hombre. Sí, ya lo hemos visto, ya lo comprobamos. Estamos en la polis del hombre, en la ciudad del hombre, respecto a los cristianos del primer tiempo. Pero no derivamos nuestros derechos ni nuestra identidad de esa polis. Fíjense ahí, no derivamos nuestros derechos, nuestra ley, nuestra fidelidad, nuestro pacto, ni nuestra identidad en esa ciudad del hombre. Sería el Imperio Romano, las naciones paganas a las que pertenecían estos hermanos, y nosotros no derivamos nuestra identidad del Estado-nación moderno. Esa es la conclusión a la que deberíamos llegar, ¿verdad? Si es que demostramos que el Estado moderno es una creación humana, pagana. Y lo es, creo que lo hemos hecho, lo hemos demostrado varias veces aquí, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos y eso nos convierte inevitablemente en una amenaza para cualquier sistema que demande lealtad absoluta, que se levante como un ídolo. Pero el apóstol Pedro no nos pide simplemente portarnos bien. Él utiliza un término militar, strateuontai, entonces hacen guerra estos deseos carnales. Los deseos carnales, esa rebelión contra la madurez a la que se refería Rushduni en su famoso y tremendo libro, ¿no?, Rebelión contra la madurez, están en campaña militar activa contra nuestra vida, contra nuestra mente. Aquí yace el fundamento de toda teoría política cristiana. Eso es importante. Y este es el error en que está cayendo la iglesia porque se ha prostituido con estos órdenes paganos, porque han cambiado su identidad de ser la iglesia de Cristo, pertenecer al reino de Dios, al pacto y la palabra ley de Dios, al negarla, han cambiado de identidad. Y por tanto, creen que la teoría política para obtener libertad es el liberalismo, es el socialismo, la derecha, la izquierda, el Estado, etcétera.
No, la teoría política cristiana es, no existe libertad externa sin autogobierno interno. Un pueblo esclavizado por sus pasiones, consumismo, pornografía, envidia, pereza, enemistad, ¿no? Racismo, nacionalismo, etcétera, es presa fácil para la tiranía estatal y para la tiranía de aquel entonces en la que escribe el apóstol Pedro. El Estado moderno en nuestros días crece parasitando la irresponsabilidad moral de los individuos. Por tanto, la primera línea de defensa contra el estatismo no es el activismo político, sino la santificación personal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro en todo el contexto del capítulo 2. El autogobierno bajo la ley de Dios es el prerequisito para el dominio. Eso es lo que enseñaríamos como cristianos reconstruccionistas. Versículo 12 y 15 dice, manteniendo vuestra conducta entre los gentiles excelente, como hemos traducido, ¿no? Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar, pongas el bozal en la boca, ¿no? De estos gentiles, la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y quiénes son los hombres insensatos? Ya lo hemos dicho, los que pertenecen a estos órdenes humanistas paganos. El mundo pagano y el humanismo actual, secular, ¿verdad? Siempre calumniará a los cristianos que son fieles a su orden, a su Señor, a su ley, a su pacto, como y este es el título que que le daban a los primeros cristianos, taikopoio en griego. Esto es lo que se traduce como hacedor de mal o malhechor, o subversivo también se podría traducir. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad a Cristo es una traición al Dios del imperio, al César o al Estado-nación. ¿Y por qué nosotros los identificamos como ídolos? Porque reclaman una lealtad última y total, reclaman el señorío, la soberanía, como se traduciría en nuestro tiempo. En los tiempos del apóstol Pedro se usaba la palabra Kyrios, Señor, soberano, que sería en nuestro tiempo. Los estados reclaman esa soberanía, reclaman esa lealtad última, ese reconocimiento de que el Estado es el que determina todas las cosas, determina la ley, la moral, la ética, todo. Y por tanto, obviamente un cristiano que declare que no es este orden, no es el Estado, sino Cristo, pues va a ser llamado como subversivo. La respuesta de Pedro es fascinante en este sentido. Sed el bien, pero obviamente en términos de la ley de Dios. Pero en el contexto bíblico, lo bueno, ágatos en griego, y excelente, que hemos traducido del griego kelem, se define por la ley de Dios, no por el consenso social, no por el imperio romano, no por lo que diga César, no por lo que digan los legisladores del Estado, no por lo que diga la ley del Estado o del imperio. La apologética más poderosa es la apologética de la acción. Y aquí debemos reconocer que como iglesia estamos prostituidos, estamos en una condición paupérrima, porque no solamente no es que no estemos haciendo nada, no es que nos hayamos apartado, sino que nos hemos mezclado con este orden humanista eh, y hemos hecho de nuestra identidad una con los paganos. Pedro usa el verbo phimón, que literalmente significa poner un bozal. Cuando los cristianos construyen familias estables, operan negocios honestos, educan, y con negocios honestos no quiero decir que tiene todas sus reglas al día, sacó la patente, no, no, no. Negocio honesto es a la luz de la ley de Dios. Si no tiene patente, si no da boleta, eso da lo mismo. Eso hay que relativizarlo porque no es algo importante, no es que tú pecas o eres injusto porque no pagas impuestos, porque eludes algo, ¿no? Hay que relativizarlo, ¿no? Ahí no toca la moralidad ni la ética en ese sentido, ¿no? Eh, puede ser estratégico pagar los impuestos para evitarse problemas con el Estado, pero no reconocemos que si no pago impuestos es algo antiético, algo inmoral. No, no, porque eso es otro orden al que no pertenecemos nosotros. La apologética más poderosa es la apologética de la acción. Pedro usa el verbo, como decíamos, phimon, que literalmente significa poner un bozal. Cuando los cristianos construyen familias estables, operan negocios honestos, educan a sus hijos con excelencia y cuidan de los suyos sin recurrir al Estado, al imperio, al César, ¿no? Estamos amordazando a los críticos. Sí, nos van a criticar, por supuesto, pero vamos a estar mostrando con ello, lamentablemente digo futuro porque no lo estamos haciendo actualmente,
vamos a mostrar con ello que nuestro estándar, nuestro reino es superior al de ellos. La superioridad ética y estética del orden cristiano hace que el caos del humanismo sea evidente. Nuestras buenas obras son el argumento trascendental del cual Van Til hablaba, ¿no? Este argumento trascendental, pero hecho carne. Demostramos que sin el Dios de la Biblia, la sociedad se desintegra. Y lamentablemente nuestra sociedad se está desintegrando, pero con la iglesia dentro de esa sociedad y siendo parte, identificándose con esa sociedad. Lamentablemente, esto es lo más terrible. Pero por eso es que es necesario hacer esta exégesis, por eso es necesario volver a las escrituras y hacer exégesis, sacar estas enseñanzas y, bueno, arrepentirnos y volvernos al Señor. Versículos 13 al 14 dice algo muy tremendo, algo que ya lo hemos leído, pero que desmitifica esta enseñanza, estos principios que están acá, que nos están diciendo claramente el apóstol Pedro, desmitifica al imperio, al César y por tanto al Estado moderno. Someteos pues a toda creación humana por causa del Señor. Aquí llegamos a un punto crítico. Durante siglos los absolutistas han usado este pasaje para exigir una obediencia, una lealtad, cosa que nos está enseñando el apóstol, una obediencia ciega. Pero una exégesis cuidadosa, como la hemos estado llevando a cabo aquí, revela lo contrario. Pedro está desacralizando al imperio romano, al César. Por tanto, trayéndolo a nuestro tiempo, estamos desacralizando al Estado. No le debemos lealtad. No es, el Estado no es alguien, no es fuente de ley, de moral, de ética, ni de nuestra lealtad, ni de nuestra identidad. No. El texto griego llama a la institución civil antrop, antropine, isis, una creación humana. Al igual que una silla o una empresa, el gobierno civil es un artificio, una herramienta forjada por hombres. No es divino, no es el arqué que hemos estado hablando en otros videos en nuestro canal. Pedro delimita estrictamente la función de esta herramienta en el versículo 14, o sea, del gobierno civil. O sea, dice que según el reino, según nuestra fidelidad, según nuestro rey, nuestro pacto, nuestra ley, el gobierno civil, el gobernador, si queremos decir el Estado, cosa que es imposible, el Estado hay que desmantelarlo y cambiarlo por un verdadero gobierno civil. ¿Cuál es la función, según el apóstol Pedro? Y obviamente va a ser la misma que dice el apóstol Pablo en Romanos 13. Castigar al malhechor. Es una justicia retributiva penal, pero el que hace lo malo, ¿según quién? Según la ley de Dios, no según lo que se le ocurran a los paganos. Y segundo, alabanza del que hace el bien, reconociendo al justo. Tal cual lo que dice Romanos capítulo 13. Aquí no dicen cosas distintas. El gobernante civil, el juez, simplemente es un juez que castiga al que hace lo malo y reconoce y alaba. No hace nada, no le hace nada, sino que simplemente lo reconoce y lo alaba al que es justo. Esto es devastador para el imperio, para César, para el orden pagano, por eso que despertaba esta animadversión de parte de los gentiles contra los cristianos en aquel entonces, porque esto reducía a su orden a un orden sometido a otro señor, al Cristo de los cristianos. Esto era una locura, esto era una subversión, una revolución prácticamente. Esto, por tanto, es devastador también para el Estado de nuestro tiempo, ¿no? Según Pedro, el magistrado no tiene autoridad para educar, ni para redistribuir riqueza, ni para manipular la moneda, ni para gestionar la salud. Y el César tampoco tenía ese derecho, según el estándar nuestro. Su función, la función del gobernador civil, es negativa y judicial, según el apóstol Pedro y según el apóstol Pablo. Cualquier imperio, reino, rey, juez, Estado en nuestro tiempo, que exceda estos límites, deja de ser un ministro de Dios en ese aspecto y se convierte en una bestia apocalíptica. Y ustedes lo pueden ver, decimos bestia apocalíptica, que está descrito en Apocalipsis capítulo 13. Nuestra sumisión, dice el texto del apóstol Pedro, es por causa del Señor. Cristo es el rey de reyes, el magistrado, solo un vasallo, nada más. Nos sometemos para mantener el orden y para honrar a quien estableció a estos jueces, a estos gobernantes, Dios nuestro Señor, aunque estos jueces no lo sepan, pero ellos deben obediencia al Rey de Reyes. Y nosotros tenemos que hacérselo ver.
Si no se lo hacemos ver nosotros, ¿quién se lo va a hacer ver? ¿No? Pero es una sumisión, esta sumisión que le tenemos a estos reyes, por ejemplo, al Estado en nuestro tiempo, tiene un límite, la ley del soberano supremo. Y esto quiere decir algo muy profundo, mi hermano. No le debemos lealtad al Estado. El Estado exige esa lealtad, no le obedecemos. Exige esa identidad, no se la aceptamos. Nuestra identidad no es yo no soy ciudadano de Chile. No, yo soy primero ciudadano del reino de Dios. Lo de ciudadano de Chile, bueno, es porque así quedé, pero me da lo mismo eso. Si la pierdo, la gano, me da, me da tres, vale tres pepinos. Me da lo mismo en ese sentido. Y eso despierta la animadversión de los estatistas, de los religiosos del Estado, de los que pertenecen a esa religión humanista. ¿M? Por tanto, no someternos, perdón, nos sometemos para mantener el orden y para honrar a quien estableció no la jerarquía, perdón, la autoridad. Pero esa sumisión tiene un límite claro, la ley del soberano supremo. Si la creación humana, entonces el Estado en nuestro tiempo, el imperio, el César, contradice a nuestro Señor, creador divino, la resistencia se convierte en un deber. ¿No? Por tanto, ya partimos resistiendo. No es que vamos a resistir en el momento que... No, no, no. Partimos resistiendo en qué sentido? Que si ellos ya reclaman la lealtad, no, discúlpeme, pero usted no tiene esa lealtad de mí. Ya hay una resistencia a priori, desde el principio, porque exigen esa lealtad, exigen esa sumisión, ese reconocimiento de soberanía, de señorío, y no se lo damos, así de simple. Versículo 16, ya estamos terminando. Fíjense que lo que habíamos dicho, el fundamento de la libertad no es la esclavitud al imperio, a César o al Estado, es la esclavitud al Señor, la cual nos hace libres de estos tiranos. Pero la esclavitud al Estado, al César, al imperio, no nos hace libres de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos hace reos de condenación. Y por tanto, somos esclavos tanto de un mal Señor y tenemos el juicio y la condenación del Señor Todopoderoso. Eso es terrible estar en esa condición. Por tanto, la libertad viene, como hemos dicho, de la esclavitud de Dios, la cual nos libera de la esclavitud a los hombres. Como libres, dice el apóstol Pedro, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La verdadera libertad, eleuteria en griego, no es la autonomía, no es el que yo soy mi propia ley, no es lo que hacen estos humanistas que construyen su propio, eh, 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 crean su propio orden, su propia creación, ¿verdad? Y la declaran en autonomía. Esto es, no me someto, no nos sometemos a Dios, este orden no se somete a Dios, es independiente de Dios. Es la declaración de autonomía, ¿verdad? Pero la verdadera libertad no es la autonomía, ser una ley para uno mismo. El Estado es ley para sí mismo. César era ley para sí mismo. La autonomía es la mentira original que la serpiente le predicó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y es la base del pecado original, es el fundamento del pecado original y por supuesto la base de todos los órdenes que son creación humana, de todas las ciudades del hombre. San Agustín lo deja súper claro. Ninguna ciudad del hombre ha tenido jamás justicia, porque ninguna ciudad del hombre se ha construido en, con el fundamento de la justicia, Jesucristo. Eso lo dice clarísimo hace poco menos de 2000 años, obviamente. San Agustín lo dijo. Y nosotros como cristianos seguimos esa misma enseñanza. Pedro presenta la paradoja cristiana. Somos libres de la tiranía de los hombres y del pecado, porque somos esclavos, dulos de Dios. El hombre no sirve a Dios, perdón, el hombre que no sirve a Dios servirá a un tirano humano y además estará bajo la condenación de Dios. No hay vacío de poder. O Cristo es Señor o César es Señor. O nuestra lealtad y fidelidad es al Señor o nuestra lealtad y fidelidad es al César o al Estado. Pero no puedes servir a dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás. Y lo más seguro, la regla de siempre, es que siempre vas a aborrecer al verdadero Señor, nuestro Señor Jesucristo. El antinomianismo usa la gracia como cobertura o epicalisma, que dice el apóstol Pedro usando este término en griego.
para el pecado, según nos dice el versículo 16 que lo tenemos acá, como libres, no como teniendo libertad por pretexto de malicia, pretexto, es lo que traduje, como una cobertura, como una excusa, ¿verdad? No es la gracia la que nos da esta, o sea, la gracia nos da esta libertad, pero no como excusa, no como pretexto para vivir en el pecado y hacer lo que queramos. Y tener la lealtad y la fidelidad hacia quien queramos y tener todos los ídolos que deseemos. No, no. El antinomianismo es funcionalmente, perdón, el antinomianismo es funcionalmente igual al estatismo. Ambos rechazan la ley de Dios como norma de vida. El estatismo lo hace en términos colectivistas. El antinomianismo personal o individual lo hace en términos de persona individual, ¿no? Ambos al final rechazan la ley de Dios. El cristiano reconstruccionista abraza la ley no para salvarse, no para obtener salvación, sino como la herramienta de libertad y dominio en la historia, que es lo que el apóstol Pedro ha estado llamando a los cristianos, exhortándolos para que vivan como libres, no como teniendo la libertad para pretexto de malicia. No, la ley de libertad es la ley de Dios. Esa es la que tenemos nosotros. No somos antinominianos. Honrad a todos. Amad a la hermandad, a la iglesia, a los cristianos. Temed a Dios. Honrad al rey. Lo que no ven la mayoría de los exégetas modernos, los cristianos modernos, pastores y maestros, esto es una declaración de guerra contra el imperio, contra los poderes paganos. Ya dijimos que el apóstol Pedro denominaba o clasificaba al imperio romano como Babilonia, y eso quiere decir mucho, ¿verdad? Y este texto es una bomba tremenda contra la, contra el orden, contra la ciudad del hombre, la creación humana. El pasaje cierra con una distinción gramatical de precisión quirúrgica. A la hermandad, la iglesia, se le ama, a agapate en griego. Al rey se le honra, como todo lo que hemos dicho anteriormente, y como a todos los demás, honrad a todos. También al rey, honrad en su cargo, así como uno honra al dueño de una empresa, así como uno honra al dueño de una casa, lo honra respetándole su propiedad, todo, honra al rey respetándole su función y su autoridad. No es que tenga nada de especial, es un hombre más, ¿verdad? Pero solo a Dios se le teme. La palabra en griego es fobeiste, temor, ese temor que reclaman el César, reclamaba el Imperio Romano, y ese temor que reclama el Estado moderno. El Estado moderno demanda amor, patriotismo ciego y temor, obediencia religiosa. La bandera, no toque la bandera, no, canta el himno, respeta los símbolos patrios. Eso es reclamar temor. Y por supuesto, demanda también ese amor al patriotismo. Ama a Chile, a tu país, y promueve eso, y todos los- los paganos y cristianos que se dicen cristianos y están paganizados, promoviendo este amor a un ídolo, ¿m? Esta fidelidad. No, el apóstol Pedro dice, no, el rey merece honor civil como autoridad temporal. Y nosotros podríamos decir, en nuestra época, el Estado merece honor civil si es que cumple con su función a la cual ha sido llamado. Si cumple más allá de eso, pues no, yo no te voy a honrar en eso. Yo no voy a reconocerte ahí. Si tú vienes a definir lo que es el matrimonio, vienes a legislar y a reclamar soberanía, no me pidas que te honre en eso, porque no lo voy a hacer. Si tú castigas al malhechor según el estándar de la ley de Dios, te voy a honrar y te voy a reconocer. Estás cumpliendo con tu función. Pero si tú pasas esos límites, no me pidas que te honre, porque no te puedo honrar ante eso. No. Mi fidelidad es primero con Cristo. ¿Mm? El rey merece honor civil como autoridad temporal, pero el amor religioso, el temor reverente que define la conciencia, pertenecen exclusivamente a Dios. Y eso es lo que desean estos tiranos, estos órdenes, la ciudad del hombre. Al negar el temor al rey, Pedro le arranca sus pretensiones, las arranca, sus pretensiones de divinidad. El emperador está desnudo. Es un hombre más, tal como nosotros. Solo que lo revestimos con el imperio, o con en los tiempos del apóstol Pedro, se reviste a César como divino, literalmente. Se reconocía como el Hijo de Dios, como el divino,
el que descendió de los cielos prácticamente, ¿no? Y se le llama Señor. En nuestro tiempo se inventa un ente fantasmagórico, el Estado, ¿verdad? Esa entidad fantasmagórica que nadie ha visto nunca jamás, que lo tienen que- que dibujar, ¿no? Y buscar símbolos para que lo veamos, ¿no? Eh, entonces, el apóstol Pedro le arranca todas estas pretensiones de divinidad, de soberanía, y queda el emperador queda desnudo, los reyes quedan desnudos, y los políticos quedan desnudos. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Es una bomba este texto. Una bomba total, lo mismo que Romanos capítulo 13. Es una bomba tremenda contra el imperio y contra el Estado moderno. El, o- el emperador, el César, o los presidentes, o los políticos en realidad, son solo hombres bajo el juicio de Dios. Y esto es una declaración subversiva al orden al que no pertenecemos nosotros. Y yo no entiendo cómo es que los cristianos no lo han visto hoy en día. Bueno, sí, lo entiendo, que se han paganizado, porque han encontrado su identidad en estos órdenes, en la ciudad del hombre, no en la ciudad de Dios. Conclusión, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, no es un llamado a escondernos en las catacumbas hasta que pase la tormenta. No, el apóstol Pablo está animando a los cristianos a que sigan mostrándose en público, a que sigan siendo fieles a Cristo y que se muestren al mundo y que pongan el bozal en la boca de estos paganos. Es una orden para vivir como una embajada del reino de Cristo en medio de Babilonia. En medio de Babilonia. Debemos recuperar el autogobierno, limitar al gobierno civil de las naciones paganas en las que nosotros andamos y reducirlas a su función bíblica mediante nuestra conducta y nuestra teología. Y perder el miedo a los hombres para recuperarlo solo para Dios, que solo a Dios se le debe el temor. Solo cuando la iglesia viva como extranjera y peregrina, como santos, obedientes, hombres de dominio, mujeres de dominio, el mundo se verá forzado a glorificar a Dios en el día de su visitación. Han habido muchos días de su visitación en la historia de la humanidad. Y nosotros debemos buscar uno nuevo ante estas naciones paganas. ¿Ya? Eso, mis queridos hermanos. Espero que haya quedado claro el estudio de hoy. Y cualquier duda, consulta, lo pueden dejar en los comentarios a ver si podemos resolverles. Un abrazo, que Dios les bendiga